segundo parcial de Derecho Privado 3 a las 15 horas. Sí, se superponen los Un parciales con compañero las mío clases. rinde, Mm. sí, un compañero mío rinde, igual yo no, pero él es de mi grupo, por eso le aviso. Bueno, igualmente, la idea, bueno, ¿qué hora es ya? Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos los que pueden conectar las cámaras, así charlamos un ratito antes de empezar la actividad práctica. La idea es que, si bien esto lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer individual, nosotros queremos con María Emilia que ustedes aprovechen este momento que vamos a hacer como una especie de pizarra compartida, por eso les voy a poner de vuelta el link del Padlet, para que ustedes puedan tocar, borrar, poner, agregar, o sea, la idea es que acá hagamos mal, hagamos bien, vamos a confundirnos, vamos a tratar de pensar juntos, porque nosotros con Emilia tenemos en la cabeza una forma de hecho social con respecto a este tema, pero por ahí a ustedes se les ocurre otro. Y no un hecho social está bien, puede haber un montón de hechos sociales con un mismo tema, porque según cómo lo mira Gisela, cómo lo mira Emilia, cómo lo puede mirar, no sé, Celeste, van a tener una mirada distinta del hecho social. La idea es que cuando ustedes detecten ese hecho social esté bien detectado. Primero que nada, me gustaría saber desde ustedes qué les quedó de lo que es el hecho social, porque en base a eso vamos a poder saber si estamos haciendo bien la actividad, porque si a ustedes les quedó mal el concepto o no les quedó claro el concepto, va a ser muy complicado que ustedes puedan detectarlo en este ejercicio. Así que por ahí me gustaría escuchar si el concepto de hecho social y de cómo se construye o cómo se toma el hecho social está claro en lo que se dio en las clases teóricas que dio la profesora Arellano. O si alguien puede por ahí decirnos cuáles son las diferencias entre la acción social y el hecho social. Hay una diferencia clave que sirve, digamos, para analizar los textos. Que es justamente en donde siempre nos confundimos en cuanto a lo social. Una cosa es hecho, otra cosa es acción. Profe, ¿Sí? Buenas tardes. Hola, La diferencia puede ser que los hechos suceden por una causa o por una consecuencia de varias causas. En realidad, lo que para ahí María Emilia lleguen a entender es que la diferencia básica que se da entre Weber y Marx, que son los dos, Weber y Durkheim, perdón, que son los dos autores que vamos a ver ahora en el práctico, tiene que ver con cómo se lo toma el individuo. Para uno el individuo es lo más importante y es el que genera las acciones de la sociedad, y para el otro el individuo está, por decirlo de alguna forma, de adorno. No es ni protagonista de su vida, ni de sus acciones, ni de sus hechos. Entonces, ustedes tienen que tener en claro bien esas dos cuestiones y a eso le apuntaba María Emilia, que ustedes puedan detectar eso. ¿Quién dice una cosa y quién dice la otra? Entonces, para Durkheim, que es el primer autor que vimos como clásico de la sociología y como padre fundador, para ustedes, ¿qué decía Durkheim del hecho social? Que hablaba ¿Pudieron ¿Cómo? ¿Pudieron abrir el Padlet todos? ¿Están leyendo? Sí, se pudo abrir. Bueno, igualmente, el que tenga un dispositivo solamente como el teléfono, lo que vamos a hacer es, una vez que hagamos esta introducción, esta explicación, le vamos a dejar unos minutos porque obviamente ustedes tienen que leer el texto, interpretarlo, y le vamos a dar ese tiempo para que lo trabajemos juntos, y el que necesite salir del Webex para poder ingresar y quedarse solo en el Padlet, se va a poder quedar y después nos volvemos a conectar. Nosotros vamos a estar todo el tiempo conectadas, hablando con ustedes, viendo qué dudas. Pero como para empezar, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta para esta primera parte, que es de Durkheim, que el autor hace referencia a que el individuo en la sociedad no va a tener una participación donde el individuo es protagonista. Para Durkheim, el individuo, como dice la profesora Arellano, es un pobre hombre, un pobre tipo, como lo quieran llamar, donde las acciones, él se ve influenciado por lo externo, porque todos los hechos sociales o los sucesos que pasan en la sociedad son externos al individuo. Entonces, según como él define hecho social, hace referencia a que son
cosas que pasan, que están externas, que ejercen una coerción sobre el individuo, porque el individuo las hace de manera como automática, por decirlo sin darse cuenta que está siendo cooptado o llevado a hacer determinada acción, por ejemplo, o hecho, como él lo llama. Entonces, si decimos que es exterior, es anterior y ejerce coerción sobre el individuo, nosotros tenemos que pensar, cuando leemos un texto o cuando analizamos la sociedad, ¿qué son esos hechos que hacen que el individuo haga haga o sea de una determinada manera sin que él se dé cuenta? Porque no es que él está pensando o el hecho social es el pensamiento de todos los individuos. Son cosas que pasan por fuera del hombre. Un ejemplo, vamos a llevarlo a algo práctico directamente. Si yo digo que existe en la población, no sé, un aumento de la inflación. La inflación o el embarazo adolescente en las escuelas secundarias o, no sé, por ejemplo, embarazo adolescente. El embarazo adolescente está en la sociedad, por más que exista o no un individuo particular. Y no es la suma de todos los embarazos adolescentes, sino es un hecho que pasa en la sociedad, que está dado y que no está influenciado por un individuo en particular ni por dos individuos, sino que es algo que se está dando en la sociedad. Entonces, si yo digo, bueno, hay aumento de embarazos adolescentes, ¿cuál es la causa o por qué pasa eso? Siempre me tengo que preguntar, ¿por qué hay aumento de embarazos adolescentes? Y la respuesta no tiene que ser porque un individuo en particular se embarazó y no se cuidó y cosas así. Nunca lo puedo hablar desde el tema del individuo. Siempre tengo que hablar de algo social. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando la profesora planteaba el tema del suicidio, que Durkheim plantea los 3 tipos de suicidio, que eso también tienen que tener claro porque normalmente lo solemos preguntar en los parciales, ya sea como definición o como directamente detectarlo dentro de un texto y desde ahí poder decirlo. ¿Qué dice? Están poniendo. Igual el link vamos a seguir pasando. Una vez que le decimos empiecen a trabajar, lo seguimos pasando al link por los que se conectan más tarde. Entonces, la idea es que ustedes detecten estas cosas que están pasando en la sociedad, detecten como que es una actividad o una acción individual. Se urge el individuo no va a hacer nada. Todo viene desde arriba. Es como decir la educación. Yo hago determinadas cosas porque me educaron así, porque me enseñaron así y se vuelve como una costumbre social. Entonces, acá yo les voy a dar un ejemplo. Discriminación por género. La discriminación por género es un hecho social que existe en la sociedad. Que existe yo, Emilia, Micaela. No necesariamente va a modificarse porque esté. Entonces, si yo hago referencia a eso, ¿cómo Durkheim construiría una explicación? Lo que la profesora Arellano les enseñó de causación, que es una cadena de hechos sociales que van a dar explicación de hechos. Tienen que pensar esto como algo micro, que el hecho social que ustedes detectan es micro y de ahí van a lo macro, a algo. Entonces, si yo discriminación por género y yo contestara porque las mujeres son más débiles que los varones, está mal. Mal, porque las mujeres, primero, estoy hablando de individuos en particular, entonces jamás un hecho social puede empezar con las mujeres, los individuos, los jóvenes, las personas, porque estoy haciendo referencia a individuos. Entonces, yo tengo que ir a algo más amplio. Entonces, tendría que preguntar, por ejemplo, ¿qué causa esa discriminación por género para esta cadena de causa? Entonces digo, bueno, si yo tengo como hecho discriminación por género, ¿qué causa esto? Reducción de los puestos de trabajo, por ejemplo. La reducción de los puestos de trabajo es un hecho social más abarcativo, porque no estoy hablando ya específicamente de la discriminación por género, sino estoy hablando de reducción de los puestos de trabajo. Eso es un hecho social que existe en la sociedad, más allá de que el individuo esté o no esté. Entonces, ¿y cómo? Yo me pregunto para continuar mi cadena para atrás, o sea, yo les llamo para atrás, pero en realidad es como de lo micro a lo macro. Ustedes tienen que poder responderse de lo macro a lo micro, para que les cierre la cadena de causación de ese hecho social. Entonces, yo pregunto por qué hay una reducción de los puestos de trabajo. Y puedo decir que por la revolución tecnológica, que hace que se necesiten menos obreros.
Fíjense que otra vez dije un hecho social más abarcativo y no estoy haciendo referencia a ningún individuo particular. Y entonces pregunto, para seguir mi cadena, porque la idea es que la cadena tenga por lo menos entre 4 y 5 causaciones para poder dar explicación a ese hecho micro que ustedes encontraron en el texto. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? Y puedo decir porque los cambios que hubieron en la sociedad, ya sean culturales o sociales, y estos cambios se producen porque hay una acumulación de capital. ¿Y por qué se acumula capital? Y porque vivimos en un modo de producción capitalista. Y ahí di una explicación completa a por qué yo encontré o detecté un hecho social haciendo referencia a discriminación por género. ¿Se entiende más o menos cómo va la explicación? Y si ustedes van del final o de atrás de lo macro a lo más micro, que es el hecho social, ustedes deben poder dar cuenta y dar explicación de eso que están diciendo. Y fíjense que en ningún momento yo hablé de ningún individuo. No hablé de jóvenes, no hablé de más que, dije discriminación por género. Es totalmente amplio, no hago referencia a nadie en particular. Y es un hecho social porque es algo que está pasando, que pasa en la sociedad, que existe, que es anterior y exterior a mí. Entonces así lo tienen que ustedes tratar de ver para poder detectar. En un texto de un artículo ustedes pueden encontrar miles de hechos sociales. Pero la idea es que cuando ustedes detecten ese hecho social, le puedan dar una cadena de causación coherente. Porque si yo vuelvo a poner otro hecho social que me dice lo mismo que dije anteriormente con otras palabras, está mal, porque no le estoy dando esa amplitud a ese hecho social, porque tiene que ir creciendo. Por eso llamamos siempre de lo micro a lo macro, para que el último hecho social o lo último que yo mencione y diga, no sé, yo digo, pues vivimos en un sistema capitalista. Es súper amplio, pero es un hecho social, porque el capitalismo existe desde antes que esté nosotros, desde antes, es exterior a nosotros y ejerce una fuerza sobre nosotros que no nos damos cuenta y vivimos en un sistema capitalista. ¿Quedó más o menos claro cómo detectarlo? O sea, ¿y cómo responder? ¿Por qué pasa tal cosa social? Porque algo, no porque alguien, sin sujeto, por algo. Esa es la explicación. Y nosotros le ponemos tanto énfasis en tratar de que ustedes puedan entender cómo detectar el hecho social, porque en años que llevamos en la cátedra se repiten los mismos errores, porque uno no se da cuenta y lo quiere armar de esa forma, porque incluso nos pasa a nosotros, a veces con Emilia estamos viendo un texto y le digo, che, Emilia, fíjate esto, digo, ay, porque hay, no sé, las mujeres de tal lugar y lo empezamos a hacer y después nos damos cuenta que estamos hablando de las mujeres y está mal, no tiene que ser nadie en particular, tiene que ser cosas amplias. Por eso el ejemplo que yo le pongo en el Padlet es para que ustedes lean, relean y me pongan el nombre, porque si no el Padlet me pone anónimo. A mí no me interesa quién lo escribe ni si se ponen mal o bien, pero porque me va a servir, porque si tengo que hablar con alguno particular o decirle, mira, en el caso de Micaela, mira Micaela, en este no está bien, está mal, fíjate, ponerlo así, me sirve para detectar quién lo está haciendo, pero esto no tiene nota. La idea es que acá ustedes se vayan sin dudas de Durkheim. ¿Y por qué se los digo? Porque Durkheim es el autor que más desaprueban, por decirlo, en los exámenes. Normalmente la pregunta de Durkheim por lo general siempre está mal. Y si ustedes ya empiezan con una pregunta tan importante mal, las otras tienen que estar muy bien para poder alcanzar el objetivo del examen. Entonces, la idea es que traten de detectarlo. Una vez que ustedes lo detectan, es un ejercicio. Al principio cuesta un montón y los chicos me escribían mensajes diciendo, profe, no entiendo cómo saber el hecho social, me cuesta, no lo puedo ver. Y la única forma es así, haciéndolo y fijándose y después empezás a leer y capaz más tarde, porque el Padlet queda abierto. Más tarde te cae la ficha y decís, pará, no se tiene que ver con esta otra cosa. Y vas y lo seguís completando. La idea es que ustedes toquen el Padlet. Tenemos esta semana completa, el cual vamos a ver un ejercicio con Marx y con Bourdieu, para que ustedes entiendan un poco los conceptos y ya para el parcial ustedes deberían tener esta parte. Entonces, acuérdense que tenemos poco tiempo, los exámenes suelen ser de 1 hora y a veces leer con los nervios que implica el examen, uno como que se quiere trabar. Entonces, si hacemos este ejercicio entre todos, lo vamos como aceitando para que llegue el martes y no se asusten cuando vean el texto. Así que ahí está el Padlet. Si no lo pueden ver, me avisan, lo voy a volver a poner por los que entraron más tarde. Y les voy a compartir para que vayamos entre todos viendo.
Ahora ustedes tómense tiempo para leer esto. Ahora vamos a ver lo que hace referencia solamente al Durkheim. Después vemos lo de Weber, porque eso es un texto distinto. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de hacerlo? No, Mari, después, o sea, primero hacemos Durkheim y después Sí. vemos lo de Weber. Explicamos Sí. también Weber. Sí, sí. Adentramos. ¿Pueden ver compartido la pantalla del Padlet? Bueno, acá yo les dejé una explicación de la definición de hecho social para Sí, Manchetino. cerquito. Y ahí tienen el texto. El texto, acá les dejo el título. Economía de crédito. Ustedes lo tienen más o menos masticado porque es lo que se trata en sociedad de rendimiento. O sea que los no son desconocidos para ustedes. Ver dentro de ese texto qué es lo que ustedes ven que es un hecho social, esa cosa que está en la sociedad y va a ejercer presión sobre el individuo sin que el individuo esté como atento a eso, sino que está. Bueno, léanlo, vamos a, no sé, para leerlo y después... Si alguien lo quiere decir después oral también, ¿eh? Sí.
Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Será que en el texto ese el hecho social podría ser un exceso de rendimiento? Sí, sí. Podría ser, bueno, ahora hay que ver cómo explico eso. Claro, acuérdense, traten de buscar hechos sociales que a ustedes le cierre la historia de la cadena de causación, porque a veces se complican mucho con los hechos sociales y después es inexplicable el hecho social, queda tan complicado o largo. Por lo general no son largos, por lo general tienen que ser 2 o 3 palabras. Hemos tenido hechos sociales de párrafos, imposible de entender y imposible de explicar. Profe, ¿vamos leyendo primero y después hacemos o ya vamos a ir haciendo a medida que vamos leyendo? No, lean completo porque por ahí, hasta que no terminen de leerlo, se le puede ocurrir el hecho social. Una vez que terminan, en la columna donde dice hechos sociales, y dice añadir comentarios, ahí ustedes ponen un clic ahí y escriben lo que ustedes creen que es un hecho social de ese texto. Y ahí vamos Bueno, viendo todos los comentarios. Una vez que trabajemos esos hechos sociales, vamos a determinar cuáles son los hechos sociales, cuáles están bien, cuáles no, y después vamos a construir la cadena. Más que nada para ir haciendo en base al hecho social que esté bien planteado, porque si ya lo planteamos mal de entrada, no tiene sentido hacer una cadena de causación porque va a estar mal. Entonces, primero, veamos si podemos detectar los hechos sociales. Después bueno. trabajemos sobre la cadena. Tengo una consulta, está bien que justo está marcado de color, pero puede ser que la depresión sea lo que encabeza actualmente el ranking de enfermedades de la región, un hecho social. Sí, eso quedó marcado porque es un link nada más que lo intenté sacar, pero no pude. Pero sí, la depresión, acuérdense, depresión encabeza actualmente el ranking de enfermedades de la región, no, o sea, sí, no, el hecho social lo plantean, depresión de qué, depresión sola, sí, porque me tiene que dar una explicación para que a mí me dispare una cadena de causación, porque depresión se puede ir para cualquier lado. Acuérdense que tiene que ver con el texto que están haciendo. Pero puede ser que, por ejemplo, yo pensaba que la depresión encabeza el ranking de enfermedades regionales, pensaba que sea como el hecho social y que ahí se le desprendiendo el porqué, de que todo Claro, nace de pero el texto. sí, pasa que la depresión la tenés que relacionar con algo, depresión sola no, y no podés hablarme del individuo. Aumento de depresión en la sociedad, ponerle que es algo que sea un poco más abierto. No me podés hablar del individuo. Recién alguien escribió y borró Profe, y puso autoexplotación. No sé quién fue, pero autoexplotación no sería, porque estamos hablando de que la autoexplotación no deja de ser una cuestión personal del individuo si decido no hacerlo. Puede ser explotación laboral, eso sí. ¿Quién habló? ¿Lucía? Lucila. buenas Sí, tardes, profe, ¿me escucha? sí, te escucho. Eh, ¿Podría ser la depresión por agotamiento? Depresión por agotamiento. Sí, podría ser. Siempre preguntante si tenés una respuesta de por qué pasa eso. Y ahí se empieza a construir tu cadena. Ahí alguien está escribiendo y puso exceso de trabajo. Exceso de trabajo, sí, pero necesito un marco para el exceso de trabajo, porque queda como suelto. Exceso de trabajo. Profe, ¿y puede Sí. ser cansancio extremo por exceso de trabajo? Lo cual, ¿por qué pasa eso? Porque el indi-
porque el empleado, que a No. veces, como decía el texto, No. a veces es también empleador. Ah, Ya te estás yendo Bueno. con la explicación con el individuo. Ahí yo le puse un ejemplo, un exceso de explotación rendimiento laboral. sería un exceso de rendimiento de trabajo que genera rendimientos decrecientes, ¿puede ser o no? Sí, si me puedes dar una explicación de eso. Acuérdense de que cuando tienen que hacer el hecho, tienen que detectar el hecho social y comenzar a hacer su cadena de causación, tienen que explicar, o sea, no poner dos palabras y listo. O sea, traten de armar una oración, algo como una explicación. Claro. Podría ser la búsqueda de maximización de la productividad o la producción. Podría ser un eslabón. Recuerden que el hecho social tiene que ser algo micro. No me pueden Sí. empezar con el capitalismo porque estaríamos como terminando la cadena de causación. Normalmente siempre se termina o se concluye que pasa determinada cuestión porque vivimos en un sistema capitalista o porque estamos en un mundo globalizado. Por lo general, la explicación puede ser económica o de tipo más cultural, que sería la globalización. Pero no me pueden empezar con un hecho social tan amplio porque no hay para atrás nada que explicar. Ahí estoy contestando algunos, Emi, si vos querés contestar también, estoy agregando como respuestas a lo que ellos van poniendo, como para que vayan viendo los hechos sociales que están poniendo acá en la columna. ¿A dónde estás escribiendo vos, Mari? Actualizar tu pantallita, poner arriba y actualizar, y ahí te van a empezar a aparecer los comentarios. Ahí está. Bueno, ¿vos estás leyendo? Sí. Autoexigencia laboral, productividad, producción, sociedad del dopaje, enfermedades mentales. Acuérdense de elaborar lo que están diciendo. Autoflagelación Pero, psicológica. profesora, ¿Sí? la Sí. elaboración la hacemos, o sea, por ejemplo, yo había puesto autoexigencia laboral y le cito en qué parte del párrafo me baso eso, ¿o cómo? No, Claro, o sea, ¿por qué vos pensás que es una autoexigencia laboral debido a tal cosa? Porque, por ejemplo, acá justamente en el párrafo dice que el propio amo se ha convertido al mismo tiempo en esclavo del trabajo, por eso. En esa partecita me baso. Ajá. Y bueno, entonces podría ser si autoexigencia laboral y ahí tendrías que completarle con algo. Sí. no puede ser nunca nada que sea auto.
Porque todo lo que sea autoexigencia, autoexplotación, lo que fuera, es una decisión individual, vos te generes ese exceso de explotación laboral. Ahí está el individuo tomando la decisión si se autoexplota o no. Entonces tiene que ser explotación laboral, porque no hablo de nadie en particular. La explotación laboral existe desde los tiempos remotos, desde el feudalismo. Entonces, es un hecho social, existe. La autoexplotación es una acción social, según Weber, porque lo hace un individuo. El individuo decide hacerlo. Entonces, todos los hechos sociales que están acá, que están poniendo como autoexplotación, auto no sé qué, autoexigencia, saquen el auto. Explotación. Aumento, exceso de trabajo, o sea, Claro, exigencia laboral debido a lo que vos decías. Dale, buenísimo, gracias. El individuo, un cero a la izquierda, siempre acuérdense de eso, no se pone individuo, no se dice nada del sujeto, de ningún sujeto, ni de nosotros, ni del auto, de lo auto. Bueno, acá hay alguien que puso, no, está anónimo, pero me gusta para hecho social y para empezar la cadena de causación. Dice, un hecho social sería la explotación laboral. ¿Por qué? Me tengo que preguntar siempre. Entonces ella vuelve y pone, debido a la búsqueda del aumento de productividad en todos los campos. Eso son dos hechos sociales conectados, que el segundo hecho es más amplio, que me está explicando por qué hay explotación laboral. Entonces ahí comienza la cadena de causación. Entonces el hecho social sería la explotación laboral o explotación laboral y comienzo a explicar por qué. Porque hay aumento en la búsqueda de productividad en los campos, a ir buscándole el porqué a ese hecho social. Entonces está bien explicado hasta ahí lo que es el hecho social. Acá serían dos hechos sociales en uno, porque hizo una explicación completa, pero ahí ya podría empezar la cadena de causación. Después hay uno que habla de la búsqueda inconsciente de maximizar la producción. La palabra inconsciente estaría de más porque estamos hablando de un individuo en particular, de las personas en particular. En búsqueda de maximizar la producción. Aumento de producción o algo por ese lado, pero por ahí tendría que ese es un hecho social que ya sería una explicación. ¿Una explicación de qué? De un exceso de trabajo, como que lo veo más como comienzo de cadena de causación. Maximizar la producción. Claro, maximizar la producción, ¿por qué? Entonces ahí puedo también sacar otro eslabón de esa misma respuesta. ¿Por qué? Por las ideas implantadas socialmente. Sí. ¿Por qué? Porque hay una finalidad de ser exitoso. O hay una finalidad. No sé Lo si que yo el veo éxito. está en la conclusión Pero de ahí no hechos sería que sociales. estamos hablando del Sí. individuo de vuelta, si hablaríamos de exitoso. Claro, por eso, lo que ustedes tienen que hacer en esta parte, solo construyan el hecho social. Me están dando toda una explicación al hecho social y ahí es donde se entierran. Por eso yo siempre digo, menos es más en los hechos sociales. Si ustedes detectan que el hecho social es explotación laboral, ahí paren. No pongan más nada, no aclaren, porque donde empiezan a aclarar es donde por ahí meten la pata y ese hecho social se considera como malo, que está mal. Porque si ustedes lo redactan mal, por más que ustedes quieran haberme dicho tal o cual cosa, va a estar mal. Entonces, para evitar que nosotros tengamos que interpretar lo que ustedes quisieron decir, traten de ser concisos en el hecho social. Así como yo les decía hoy, aumento de embarazos adolescentes. Punto. No explico por qué las chicas no se cuidaron, porque no sé qué. No me meto en
todo eso. Eso viene después para la cadena de causación y lo busco de una manera amplia para explicar, sin que haga de referencia a las jóvenes o a las chicas o a lo que fuera. Si yo digo inflación, es un hecho social. Aumento de inflación, disminución de la inflación, son hechos sociales. No explico más, después viene la explicación. Pero donde yo en el mismo hecho social me enredo con la explicación para tratar de aclarar ese hecho social, ahí es donde meten la pata. Y Entonces, la respuesta se da por claro. Entonces, vamos a ir construyendo algo juntos. Más o menos por lo que vengo leyendo, van por están encarando para el lado que me gusta. Por ahí no me gusta que me lo aclaren tanto porque ahí es donde yo veo que no le quedó muy en claro, pero vienen bien, digamos. Si yo digo exceso de trabajo, está bien. Aumento de enfermedades por depresión o por agotamiento, está bien. Aumento de enfermedades psiquiátricas, psicológicas. No necesariamente tengo que buscar la palabra tal cual como dice ahí. A veces se interpreta que se estoy hablando de depresión en una enfermedad psiquiátrica o psicológica. Entonces busco aumento de enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Y cuando yo empiezo a explicar mi cadena de causación, tengo que dejar claro por qué lo estoy haciendo. Porque ahí siempre tenés que preguntarte por qué. ¿Por qué pasa eso? Por tal cosa. ¿Por qué pasa eso? Por tal cosa. ¿Por qué pasa eso? Por tal cosa. Pero esa explicación, esa causación, no debe ser por culpa del individuo. Pero una pregunta, no sé si se me Sí. escucha. Sí. Salió en anónimo porque no podía cargar mi nombre sería, pero estaría mal si pongo disfrazada de libertad por el exceso de positivismo y estimulación que lleva el exceso de cansancio solitario. Clarísimo. No, y vos misma te vas a... En la segunda. No. Porque, o sea, primero yo había puesto solamente la esclavitud disfrazada de libertad. Y ahí justo empezaron a decir que teníamos que explicar más o menos, o sea, cortito. Y ahí le mandé de nuevo Claro. eso, pero quiero saber hasta dónde la explicación o qué tanto. Pero tu explicación la vas a dar cuando hagas la cadena de causación de ese hecho social. Y acordate que ese hecho social, como lo enunciaste tan largo, se pierde el objetivo del hecho social. Les digo, enuncia corto. Así, exceso de trabajo, aumento de embarazo adolescente, aumento de suicidio, inflación. Exceso de positivismo. Claro, exceso de como positivismo. había mandado primero, nomás estaba bien. Ok, gracias. Claro, traten de no enredarse, porque a veces hacen hechos sociales que ni ustedes pueden contestar. En el afán de querer mostrar que lo entendieron y que pudieron detectar el hecho social, se quedan ahí cortos, porque no lo pueden explicar. Entonces traten de ir a lo que realmente ustedes van a explicar y sea corto de entender. Sé que nosotros lo que leemos es lo que vemos si está bien o está mal. Porque después empiezan los correos diciendo, profe, yo le quise poner en realidad tal cosa, tal otra. Imposible que podamos interpretar lo que ustedes quieren decir. Entonces, cuanto más claro escriben, es mucho más sencillo para corregir y para que ustedes entendieran. Entonces, no se compliquen. Piénsenlo como algo que es como que, no sé, le digo, la educación, ¿ustedes la manipulan? No la manipulan, la educación está delante de ustedes. Existe la inflación existe desde antes que yo naciera. Entonces yo no tomo decisiones de la inflación, no es mi acto el que va a definir la inflación, es algo que está. El exceso de productividad existe, es un hecho social, es un hecho que pasa en la sociedad, más allá de que quiera que exista o no exista eso. Entonces tienen que tomar así como cosas amplias, que ustedes vean que no tiene que ver con nadie en particular. A ver, entiendo el concepto. ¿Cuál es el social que interpretaron? Eso es una cosa. Ahora, ahí escribe Hugo y dice, un hecho social, la hiperactividad laboral debido a que nada es imposible. Hiperactividad laboral. Debido, no sé, hay que decir el porqué, sino que un hecho social es la hiperactividad laboral. Claro.
diciendo, hablamos de cadena de causación y por qué hiperactividad laboral. Por tal cosa. Ahí empiezo a evaluar el por qué y hago la... Profe, ¿puedo decir Sí. por acá? Porque cuando quiero escribir se me traba mucho la compu. Dale, dale. ¿Derecho social, agotamiento laboral? Puede ser, sí. A mí el agotamiento laboral me da más a que le pasa eso a las, digamos, que es las personas, ¿viste? Es como que yo digo, la gente está agotada por el trabajo. Me da más habría que buscarle, vamos a analizarlo, vamos a hacerlo, vamos a buscarle la Bueno, vuelta a ver el si, sistema si también se puede puede. estar agotado. Si hablamos de agotamiento, un sistema también puede agotarse. Por eso. O una máquina puede Claro. agotar. Porque acuérdense que si ustedes dicen agotamiento, pueden decir que hay un exceso de trabajo, primero. Y ahí me empiezan a explicar por qué hay un exceso de trabajo. Y bueno, hay una explotación laboral, ¿por qué? Vamos a hacer cadena en base a explotación laboral. Profesora, Entonces me tengo que preguntar, ¿sí? yo puse como que, o sea, el hecho social que indica el texto puede ser un trabajo. Y ahí en cadena de causación tendría que explicar por qué es un exceso de trabajo. Claro. Y, pues, Y ahí habría yo, un y exceso podría de trabajo. ser esto, o sea, el exceso de trabajo puede generar enfermedades en la sociedad, ya que nos encontramos en un sistema capitalista, por lo que la sociedad busca estar dentro del sistema y a su vez este exceso de trabajo va a producir cansancio y agotamiento excesivo, por lo que podría llevar a una depresión. Quiero saber si está más o menos bien o está mal para Si vos me corrigiendo a enunciás poco. así, mira, lo que hiciste fue una cantidad de hechos sociales enunciados. No hay una cadena de causación. Ah, Y perfecto. acordate, no me podés terminar tu cadena de causación con Con un depresión, que otro, podría ser depresión, podría ser el hecho social, otro digamos, hecho donde te social. Claro. empieza. Ah, perfecto. La idea es que esto termine. ¿Cuál es la conclusión de todo? Es que termina porque o formamos parte de un sistema capitalista, si su hecho social va más por el lado económico, o porque vivimos en un mundo globalizado. Eso sería como el máximo de hecho social, porque más allá del capitalismo y de la globalización no hay nada que explicar. Porque si yo te digo todo lo que te vengo explicando y te digo, y todo esto pasa porque vivimos en un mundo globalizado donde todo se relaciona y todo se ve afectado. Entonces, más allá de eso, no tengo otra explicación. Hasta ahí terminaría mi cadena de causación. Y si mi hecho social va por las cuestiones más económicas, yo te puedo decir que todo lo que te planteaste ahora, ¿por qué pasa? Y porque vivimos en un sistema o porque tenemos un modo de producción capitalista. Y más allá de eso, ¿qué te voy a decir? Ah, perfecto. O sea, ahí termina entonces el... Claro, con eso genial, pero no me hagan hecho social como he visto parciales donde me ponen exceso de trabajo, porque vivimos en un mundo capitalista. No, porque ahí, ok, está bien el hecho social, está bien el capitalismo, es otro hecho social macro, pero no construyeron nada en el medio. Tiene que haber un desarrollo, tiene que llegar a que vivimos en un sistema o en un modo de producción capitalista porque se dieron un montón de cosas en el medio. No pueden saltar de ahí a porque es un sistema capitalista o porque el mundo es globalizado. Tienen que ir armándolo, por eso se llama cadena, porque va enlazando hasta que llega a la respuesta final. Eso es por también lo que me confundí hoy, porque estaban diciendo de un marco al hecho social. Ponemos como que por títulos separados el hecho y la cadena para empezar a explicarlo. Claro. Ok. Queda más prolijo. Normalmente los chicos, cuando nos estamos en clase presencial, solemos hacerlo en el pizarrón, que se pone el hecho social y se va saliendo una flechita que dice, bueno, cadena de causación y explicas por qué pasa eso. Y esto tiene otra flechita, pasa tal cosa, y esto otra flechita que pasa. Entonces queda como prolijo la explicación. Si yo hago un texto grande, también está bien, no está mal, pero tiende a que cuando empiezan a escribir se quieren confundir y ahí empiezan, escriben y se mezclan y ya hablan del individuo, de las personas, de la gente y ahí ya se hacen un lío. A mí me sirve para como si fuera un diagrama, más fácil para ustedes poder ponen un hecho social, lo que se le pide, abajo una flecha,
por esto, otra flecha por esto, otra flecha por esto, hasta que llegan al final. Entonces, a ustedes les sirve para ordenarse mentalmente. El hecho de escribir textos, párrafos, da para confusión si ustedes no tienen muy bien en claro la escritura de la cadena de causación y quiere generar problema y confusión. Entonces, como consejito, si lo quieren hacer así, obviamente enunciados claros, no vengan con cosas raras de interpretación, enunciados claros, que quede claro. A ver, voy a ir viendo algunos. En general, vamos a hacer un parate acá. En general, los hechos sociales, Emilia, no sé que por lo que vos estuviste viendo también, está la idea, no están poniendo barbaridades, sino que está bastante bien. Tienen que tener en cuenta estas cosas que le veníamos diciendo, de no hagan enunciados muy largos que no se entiendan, pero más o menos siempre les va a servir como tips. Usen la palabra aumento, disminución, incremento. Son palabras que sirven mucho para armar hechos sociales. A mí me ayudó mucho para poder entenderlo en su momento y en base a eso, como que empezás a decir, bueno, si yo digo que hay un aumento de tal cosa, se da por tal cosa, como que uno después va hablando solo y dice, mira, esto es así. Después ya lees un diario y decís, mira, este hecho social, y ya se te vuelve costumbre. Pero busquen así cositas que le ayuden. O sea, nuestro objetivo con Emilia es que a ustedes les vaya bien, obviamente, en el examen y sobre todo en esta parte de derecho social que ya la experiencia nos ha demostrado que es donde más complicaciones vemos. Por eso, pregunten, vamos a hacer lo que salga mal hasta que salga bien. Profesora, O sea, sí. bueno, yo puse como hecho social el exceso de trabajo y como causa, una de las causas puse el surgimiento de una nueva sociedad de rendimiento en búsqueda de un aumento de la productividad en todos los campos. Entonces pusiste exceso, vamos a hacerlo. Exceso de trabajo. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, hubo un surgimiento de una nueva sociedad de rendimiento en búsqueda de un aumento de la productividad en todos los campos. Por surgimiento de... Ahí tenés que separar. Claro. Surgimiento de una sociedad de rendimiento. ¿Por qué vos crees que surgió una sociedad de rendimiento? Y por el aumento de la productividad, el aumento de la búsqueda de la productividad. ¿Por qué pasa eso? ¿Mercados cada vez más competitivos, por ejemplo? Sí, sería... Puede ser. Y sí, un aumento de la competencia y... Puede ser porque hay mercados cada vez más competitivos. Si hago que vuelvo a tu hecho social. Yo digo, hay mercados cada vez más competitivos, hay un aumento de la búsqueda de productividad, surgimiento de una sociedad de rendimiento, exigencia laboral o explotación laboral. El surgimiento de la sociedad de rendimiento me quedó muy grande. Me quedaría más cerca del final como explicación. Porque yo puedo decir exigencia laboral o exceso de trabajo porque hay un aumento de la productividad o porque hay una exigencia de la productividad, porque hay cada vez mercados más competitivos y porque hay cada vez más mercados competitivos. Porque puedo decir que hay falta de recursos a nivel mundial, crisis económica. ¿Por qué pasa esto? No sé. Porque la deuda, o sea, hay miles de explicaciones que pueden llevar a que, no sé, porque crisis económica porque no somos un país confiable, se da una crisis económica y esta crisis económica se enmarca dentro de un sistema capitalista, por ejemplo. Y ahí dije varias cosas hasta llegar al sistema capitalista. Y nunca el individuo. En ningún momento nombré a nadie. Dije crisis económica, dije país poco confiable, aumento de la productividad, mercados competitivos. O sea, ustedes
idea que me digan si se pueden, si se dan cuenta de esto que les estoy diciendo. Si es que, Mari, decime. dice, si puede ser el hecho social un elemento de las enfermedades mentales y como causación por la exigencia y competitividad en el mercado laboral. ¿Y por qué más? ¿Está Hasta ahí bien? llegó. Está bien, está perfecto. Ricardo Barreiro. Sí, sí. Ricardo. Sí. Y Claro. ahí seguía siendo el escalonado, digamos. ¿Por Claro, qué? tiene que seguir explicando. O sea, el puntapié lo tienen todos. Ahora el tema es hacer la cadena de causación. Y la cadena de causación tiene que ser así, concisa como el puntapié inicial que tuvieron. Profe, si se indica sociedad, ¿se está nombrando a algún individuo o no en este caso? No, sociedad es sociedad. Ah, perfecto, entonces. Gracias. Bueno, más o menos por lo que estoy leyendo, van encaminados, no están pensé que iban a estar por ahí perdidos con el tema o les iba a arrancar un poco con esto, pero bien, dentro de todos está bastante bien, no veo tanto individuo dando vueltas, que es lo que más me preocupa, pero ese ejemplo que habló recién, no me acuerdo quién lo dijo, el de explotación laboral o exceso de trabajo, ese les puede servir como un ejemplo para ir construyendo el exceso de trabajo, porque se da, y bueno, porque se da una exigencia o un crecimiento de la aumento de la productividad, hay mercados cada vez más competitivos. ¿Por qué se dan mercados cada vez más competitivos? Porque falta de recursos a nivel, no sé, a nivel nacional. ¿Por qué pasa esto? Porque somos un país poco confiable para las inversiones. ¿Esto por qué pasa? Y bueno, porque estamos en una crisis económica a nivel mundial. ¿Y esto por qué pasa? Y porque porque tenemos un sistema de producción capitalista. Bueno, y ahí fuimos explicando siempre un poquito más arriba, porque empecé con explotación laboral y terminé hablando de crisis económica, de deuda, de confiabilidad del país. Ahí llegué al sistema capitalista. En ningún momento me fui para abajo en el concepto de explotación laboral. Siempre me fui para arriba. Otra vez, sobre exigencia no, autoexplotación no. Auto no. Auto nada. Por ejemplo, el ejemplo que hablábamos hoy del embarazo adolescente. Yo puedo decir, aumento de embarazo adolescente como hecho social. Entonces digo, ¿por qué hay aumento del embarazo adolescente? Entonces digo, bueno, porque por falta de educación sexual en la escuela. ¿Por qué falta de educación en la escuela o en la familia? Cualquiera de los dos. Falta de educación sexual. No le agreguen lo que quieran. ¿Por qué hay falta de educación sexual? Y porque hay, me sale paupérrimo, sino porque hay mal orientada, o sea, o hay pocas políticas públicas destinadas a la educación sexual. ¿Y por qué hay pocas políticas públicas destinadas a la educación sexual? Y porque el Estado deriva sus ingresos en cuestiones de turismo, por ejemplo, me fui para el otro lado. Pero vieron que empecé hablando del embarazo adolescente y terminé hablando del Estado y las falencias que tiene el Estado. En ningún momento hablé del individuo, o sea, no dije embarazo adolescente. No hablé de ningún adolescente en particular. Entonces, es ir construyendo ese problema. Y puedo decir porque hay, no sé, cambios culturales, porque hay no sé, una cuestión cultural que dice que los adolescentes no se tienen que embarazar, o sea, hay explicaciones, puede haber miles. ¿Y por qué pasa todo esto? Y porque vivimos en un sistema mundializado en donde las cuestiones culturales están entrelazadas, o sea, hay para hablar hay mil cosas para decir. Pero en ningún momento me fui para abajo, no dije embarazo adolescente y después dije las chicas de 15 años se embarazan. No, no hice referencia a nada en particular, dije embarazo adolescente. La adolescencia tiene un rango de edad súper amplio, entonces no estoy haciendo referencia a nada en particular. Sí. Le vuelvo a preguntar, porque así sé si me queda claro o no.
Le digo con el Dale, mismo ejemplo del exceso de trabajo. Ahora dale. fui más conciso y más corto. O sea, el exceso de trabajo existe en la sociedad, ya que nos encontramos en un sistema capitalista, por lo que la sociedad busca estar dentro del sistema. O hay que No, explicar algo más. no, no, Es no, que estás no. Ya. hablando directamente del sistema, ya te fuiste muy lejos, ya estás en lo Ah, macro. tiene que Claro. seguir con lo micro, sería una De parte lo de micro. micro a lo macro, pero como una escalonada. Haced de cuenta que es un escaloncito que va subiendo hasta que llegás a que, porque estamos en un sistema capitalista. Entonces, si vos decís que hay una explotación laboral, pregúntate por qué hay una explotación laboral sin llegar a que me digas directamente porque vivimos en un sistema capitalista. Sí, obvio que vivimos en un sistema capitalista y eso genera que haya explotación laboral, pero entre medio de explotación laboral y sistema capitalista hay un montón de hechos sociales que llevan a eso. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí entendí. Gracias, ¿Quedó gracias. claro? Por ejemplo, Sí, entonces si sí, yo te sí. digo explotación laboral y me pregunto por qué explotación laboral y por qué, hay un aumento de la productividad. Entonces, el Claro. aumento de la productividad me va a exigir que haya una explotación laboral si me voy para micro. Y si me voy para lo macro, digo, ¿y por qué, por qué hay aumento de la productividad? Y porque los mercados son cada vez más competitivos. ¿Y por qué los mercados son cada vez más competitivos? Yo de ahí podría decir, ¿y porque estamos en un sistema capitalista? Sí, pero lo quedé como lo corté en el medio a la explicación. Entonces digo, ¿por qué estamos en un mercado cada vez más competitivo? Y porque, como dijimos hoy, porque hay crisis económica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque somos un país poco confiable para las inversiones. Eso genera falta de ingresos de capital. ¿Por qué pasa esto? Y por tal otra cosa. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, porque vivimos en un sistema capitalista. Ahí sí puedo cerrar mi historia, pero no puedo ir directamente a que hay explotación porque tenemos un sistema capitalista. Porque si Perfecto. yo miro estas dos puntas, necesariamente, por ser capitalista, voy a tener una exigencia laboral. Tiene que haber una explicación que me lleve a las dos puntas. Claro. Mayra, Ahí me quedó más claro el desarrollo, profesora. Gracias. Genial. Mayra está preguntando, ¿podría ser el hecho social? Entonces, a ver si interpretamos bien. El hecho social es, para Mayra, el aumento del cansancio en la sociedad. Perfecto. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Debido a un aumento de la explotación laboral o a un incremento de la explotación laboral. Hasta ahí va bien. ¿Por qué? ¿Por qué se genera ese incremento de la explotación laboral? Por las exigencias que requiere el mercado para una mayor productividad. Claro, ¿por qué? O sea que como está bien, ¿sí? Igual ahí me faltaría como un poquito más para llegar a lo macro. Pero está re bien, o sea, está perfecto, Mayra. Sí, encarado está bien. Va bien por ese camino. Ahora se sigue desarrollando. Pero va La bien. idea, igualmente, este párrafo queda abierto para que ustedes toquen. Yo voy a ir mirando con Emilia, vamos a ir haciendo aclaraciones de donde ustedes están escribiendo para que quede como, a ver si hay alguna cosa que tengamos que para que no se confundan. Pero la idea es que ustedes lo trabajen. Esto, a mí, como les dije hoy al principio, yo no les voy a poner nota, a mí no me importa si se equivocan. Yo quiero que ustedes escriban acá lo que a ustedes les parezca y crean que es el hecho social. Eso me va a dar una pausa para ver cómo están ustedes para el martes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quería consultarle, todo lo que se incluya en la cadena, ¿debe estar nombrado en el texto que ustedes nos den? ¿O se puede agregar algo personal, digamos? El texto, normalmente un texto, o sea, lo vas a interpretar. Nunca la respuesta está tal cual en el texto. Ustedes tienen que interpretar, pero ponerme cosas que hagan referencia. Si estamos hablando de explotación o de explotación laboral o de texto de la social, cansancio, tiene que condecir lo que vas a decirme con el texto, no lo que dice en el texto. Porque a veces si vos te pones a leer el texto no vas a encontrar un hecho social así tal como acá. Vas a interpretar, vas a decir, bueno, pues yo acá no sé si dice, creo que no dice exceso de trabajo, dice autoexplotación, pero yo logré descifrar exceso de trabajo porque entendí que la autoexplotación es eso.
¿entendés? Quedó como, Bien, perfecto. Gracias. Que tengan que ver con el tema, obviamente, porque ahí hay cosas en la cadena que no van a estar ahí en el texto, cosas de la cadena que vos querés poner. Claro, entiendo. Muchas gracias. de nada. Bueno, son las 3. Deberíamos de dedicarle un ratito a Weber para no pasarnos, porque ya nos queda solo la clase del jueves, donde vamos a Profe, aprovechar. Sí, porque yo iba haciendo a medida más o menos para ver, igual son varias cosas de las que te dijeron, es como repite, pero para tener una idea. sí, Bueno, yo claro. puse como hecho social el cansancio laboral Sí, por una exigencia de la productividad, debido a que existen muchos mercados competitivos. Nos encontramos frente a una crisis económica en el país, ya que somos poco confiables ante el mundo. Esto se debe a que en el país existe una gran inflación y estamos, ahí no sé cómo finalizarlo. Esa parte es, no, Gisela, ¿Cómo, profe? redactarlo de otra manera, pero está perfecto, sí. capaz ¿Cuál era el que no inflación, iba, profe? yo lo pondría no tan al final, porque la inflación, ustedes más que nada saben en economía por qué se da la inflación y lo que nombraste anteriormente, por ahí explica la inflación. No, y no dejarlo para el final. Ah, bueno. Pero sí, va encarado. Acá estoy leyendo el de Hugo. Hugo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, acá estoy viendo. Incremento de hiperactividad en el proceso de trabajo. Ahí ya me hiciste cadena y hecho todo medio junto, ¿no es cierto? Porque estamos en lo que es cadena de causación. Ahí estoy leyendo. Sí, profe, así es. Así yo estoy tratando de encarar a ver si me sale. Perfecto. Así. Tu hecho social es incremento de hiperactividad laboral, ¿no es cierto? Correcto, correcto, correcto. Entonces ahí nos preguntamos por qué está este incremento, por el trabajo. ¿Por qué? Esto lleva a una sociedad, ahí me quedó raro ese nexo que le haces, de esto lleva a una sociedad de cansancio. Yo iría directamente, ¿por qué hay un exceso de trabajo? Porque hay un aumento de rendimiento, una exigencia de aumento de rendimiento, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay exigencia de que haya más rendimiento en el trabajo? ¿Por qué consideras que socialmente se está dando esto que pasa anterior y exterior a mí? Yo me siento presionado por eso, pero no me doy cuenta. O sea, está. Sí. Entonces, ¿por qué vos crees que hay un aumento de esta exigencia de que tenemos que rendir más en el trabajo? Por el crecimiento de mercado, por los movimientos de mercado, algo del mercado es, diríamos, es me falta laboral. Lo que quiero llegar es que este mercado en realidad está globalizado, como al final, ¿no? Claro. Como que Pero todo. bueno, lo podés ver, por ejemplo, no sé, hay un aumento de la exigencia de rendimiento de trabajo porque hay pocos puestos laborales. ¿Por qué pocos puestos laborales? Porque está pasando eso. Hay escasez de puestos laborales o hay un exceso de demanda de trabajo que hace que al haber pocos puestos laborales, yo en el que tengo me tengo que exigir, o sea, tiene que haber exigencia laboral porque hay pocos puestos. Entonces, en la sociedad se está dando esta situación. ¿Y por qué hay pocos puestos de trabajo? Porque estamos en una crisis económica, ¿no es cierto? Sí, está bien, sí. Y ahí vas construyendo, ¿por qué hay una crisis económica? Y ahí podemos decir porque no somos un país confiable para el ingreso de capitales. ¿Y por qué no somos un país confiable? Y así le vas buscando hasta que decís, Claro. Las 5P, diríamos, llegar a las 5P, a los 5 porqués. sí, no, Está bien. 5, 4, 6, lo que a ustedes les sirva para Bien. explicarme el hecho social sin que sean todos hechos sociales del mismo nivel, porque si vos siempre me decís, no hay trabajo, y porque tal cosa, siempre hablando en el mismo nivel, si no, acuérdate que siempre tenés que superarte. Si yo digo, hay exceso de trabajo, ¿por qué?
No porque me dieron más trabajo, sino porque hay poco trabajo. Entonces, al haber poco trabajo, hay una competitividad laboral, o sea, hay una competitividad en el sistema laboral. Ya estoy Está hablando bien, de más arriba del sistema. está bien. Sí, sí, ahí cambio todo. A ver, voy a volver a hacerlo. Vale, perfecto. Eso que vos decías, Mario, del embarazo adolescente, yo lo Sí, haría la cadena de causación y terminaría con algo de lo cultural latinoamericano, ¿no? O sea, me parece que sería como el globalizador, digamos. sí, 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 sí. Por eso lo llevé para el lado de lo que es la globalización y no tanto del lado del sistema capitalista. Claro, porque es más social. Ujú. Tiene que ver más con cosas que pasan en la sociedad, que son por cultura, por tradición, porque hoy estamos en una sociedad donde el embarazo adolescente tal vez es mal visto, pero si te pones a pensar en otra sociedad o en otros tiempos, cuanto más jóvenes se embarazaban era mejor. Entonces, todo tiene que ver con el tiempo en el cual estás llevando a cabo el hecho social o lo estás haciendo referencia. Yo por ahí me parece que a ellos y a todos nosotros en realidad por ahí nos cuesta menos hacer esto sobre temas que por ahí nos pegan de cerca o temas como muy debatibles como es el embarazo adolescente, como es el aborto, como es, como, El ¿no? suicidio. O sea, esto de... me parece que por ahí tendríamos que enfatizar, porque por ahí hay temas que uno los hace más suyos, digamos, y es más fácil por ahí contestármelos por qué. Claro. Ujú. Mayra, acá estoy leyendo tu hecho con cadena incluida. Está bastante bien. Fíjate en algunas cuestiones de redacción de el hecho social y poneme el aumento del cansancio o aumento del cansancio en la sociedad. Punto. ¿Por qué? Debido a un aumento de explotación laboral. ¿Por qué se da esto? Porque porque hay aumento, porque se dieron, o porque hay sí, exigencias del mercado a generar una mayor productividad. Aumento de exigencias del mercado en generar una mayor productividad, o si no directamente mayor productividad en el mercado, como consecuencia de estar insertos en un sistema. Eh, ¿Por qué? Porque somos parte o porque formamos parte o porque esto está inserto en un sistema capitalista, un modo de producción capitalista. Sí, está bastante bien. Fíjate nomás algunas cuestiones de redacción de que no hagas titulación tan larga para que no se mezcle. Y eso para todos, que todos hicieron como oraciones, o sea, como párrafos. Bastante bien dentro de lo que la verdad que me esperaba así como más caos de hechos sociales en todos lados, como suelen ser los exámenes, pero no, está bastante bien. Profe, ¿y en el parcial van a tener en cuenta más el tema sobre la economía o puede ser cualquiera por allá? A nosotros nos parece más fácil Leer lo poder diferenciar económico. un hecho social a un tema que estamos más relacionado, pero si ya es otro, ¿viste? Ahí se complica. La idea es que ustedes puedan ver los hechos sociales de un diario de domingo, de cualquier texto o párrafo o artículo que lean, porque somos hechos sociales, estamos rodeados, lo que nos pasa todo el tiempo es un hecho social. Sí, por ahí para construir la cadena es cierto que ustedes manejan más terminología económica y les puede servir, pero la verdad que todavía no seleccionamos el texto para el examen, pero bueno, vamos a tratar de tomar en cuenta el pedido, pero sí, normalmente tratamos de que sean textos actuales, que están en los diarios, que están en los artículos de la actualidad. Incluso para el jueves tenemos un texto para lo que es Marx, que es un texto de la actualidad que habla acerca de la inflación, del desempleo. Entonces ustedes pueden, es información que es ahora actualizada, pero lo van a aplicar a un autor del año de 1800. Así que imagínense que todo lo que ellos dijeron no es aplicable a la sociedad y a la actualidad.
Así que vamos a tratar de ir por el lado económico, en lo posible. Perfecto, profe, gracias. Por el tiempo vamos a ver un poco de Weber, así nos pasa. Ustedes sigan escribiendo, nosotros vamos a seguir viendo, incluso el jueves hacemos comentarios respecto a lo que estuvimos viendo de las correcciones. El texto del PRAC tiene que ver con barrios pobres rigurosamente vigilados. En alguna de las clases la profe Arellano había mencionado esto cuando hicimos un par de ejemplos para estos autores, pero es un texto que está bueno, es fácil de leer y tiene muy claro aquellos conceptos que habíamos dado en Weber, donde el sujeto, el individuo, sí es protagonista de la historia y el individuo acá sí va a tener un papel fundamental y sus acciones, por supuesto. Entonces acá le dejé un machetito de que cómo define Weber a la acción social y que tiene que ver con esto, como toda conducta humana con sentido para él o los sujetos o sujetos que desarrollan, o sea, que tienen en cuenta las acciones de otro. Acá, si ustedes se dan cuenta, la diferencia que hay con Durkheim es impresionante, porque Durkheim directamente ni habla del hombre, del individuo, ni nada. En cambio, acá Weber, en la acción del hombre, la acción del individuo, es lo que marca qué tipo de acción va a ser y cómo se va a ir manejando en la sociedad. Después les dejé el machete de lo que eran los tipos ideales de acción social. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase? Que él habla de una acción social racional con arreglo a fines. Después habla de una acción racional con arreglo a valores y una acción social tradicional y una afectiva. Es importante que ustedes cuando lean el texto vayan pensando ya en qué era cada una de esas acciones. Si no se acuerdan, me avisan y lo volvemos a ver. Y tienen que detectar en el texto esas acciones. Y ahí sí me dicen, bueno, la acción es tal cosa, ahí no hay nada para inventarlo, lo sacan del texto. Y después los tipos ideales de dominación. ¿Se acuerdan que vimos la legítima racional legal, la tradicional y la carismática? Bueno, tienen que ver si detectan todas estas cosas que estamos hablando de las acciones sociales, los tipos ideales y los de dominación y de acción social en el texto. Y ahí vamos completando. Les dejo un rato si lean. Entonces,
Profe, Sí, decime. en el caso de el texto 2, la acción social podría ser diferencia por estatus o clase social. ¿Diferencia? Sí, o discriminación. Bueno, no sé si discriminación. Acá no tienen que buscar ningún hecho social ni nada por el estilo. Acá tienen que buscar acciones sociales. Si yo les digo que es una acción social, son aquellas en las que los que realizan lo hacen teniendo en cuenta la acción de los demás. Es lo que un sujeto hace pensando en el otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir dentro del texto, las huertas comunitarias, los comedores, la Fundación Nordelta, son todo tipos de acciones que generan esos, o sea, son actos. Ahora sí creo que entendí mejor. Y después ustedes, dentro de esas acciones, ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿cuál sería el tipo o qué acción predomina o cuáles son los tipos ideales de acción que yo encuentro en el texto? Entonces yo digo, bueno, si hay una acción social tradicional, busco en el texto a dónde hace referencia a que está hablando de una acción social tradicional. Acá les voy a volver a poner este no es el de Durkheim, el de Weber, perdón, donde hace referencia a los tipos ideales de acción social. Así Profe, refrescan. ¿puede ser en este caso la acción social racional con arreglo a valores? A ver, y En el bueno, pero me texto. tenés que dar el ejemplo, o sea, siempre que me Claro. pongas qué tipo de acción, me tenés que escribir por qué. Justifico Ujú. la razón. Bueno, Y dale. recuerden, esto es tipo un tips, sin que se entere la profe Arellano, ¿no? Pero cuando más ustedes aclaren en el sentido de si ustedes van a poner conceptos y van a poner la acción social es dos puntos, tal cosa y tal otra, entonces puedo encontrar acá en el texto que la acción social con arreglo de valores es esto, esto y esto, y el ejemplo es esto, entonces cuanto más se aclare, más suma puntos a la pregunta de que esté bien, y los pone a ustedes también en posición de poder decir, bueno, estoy entendiendo. Así que cuando, si ustedes me ponen los hechos sociales y me ponen qué es un hecho social, me lo definen, eso obviamente suma a la pregunta. Y no directamente me ponen inflación por tal cosa, por tal otra, por tal otra. Queda como medio. No termino de entender si lo saben. Claro, ahí se dan cuenta cómo son diferentes las formas de responder en los dos autores. La cadena de causación tienen que ser hechos concretos. Acá estaría bueno que expliquen el por qué, fundamenten, y entonces es diferente.
Disculpe, profe, tengo una duda. Sí, decime. No me queda claro el concepto de acción social. No entiendo si es una acción pensando en el otro, como por ejemplo una acción solidaria, o una acción copiando a otros, digamos. Dice, por ejemplo, si él lo hace, yo también lo hago para copiarle, digamos. No, o sea, el término copiar no tiene nada que ver porque la acción es una conducta humana con sentido para él o los sujetos. O sea, lo que vos hagas tiene que tener sentido para alguien. Si yo llevo a cabo una acción, no sé, dar de comer a los niños de los comedores, es una acción social que está orientada a algo. Por eso dice que la acción es toda conducta humana con sentido para él o los sujetos que la desarrollan, digamos, el que la lleva a cabo, y tiene que tener un sentido para el otro que recibe esa acción. Pues la relación social es toda conducta plural, o sea, que incluye a varios individuos, basada en un sentido recíproco orientado por las expectativas de la conducta de los otros. Supone la idea de interacción y bilateralidad de la acción. Si mi acción está orientada a otros, yo no hago en el aire. La idea es que si yo llevo a cabo una acción, el término acción ya me da a entender que es algo que estoy realizando y tiene que tener sentido para otro, no que le copia o no le copia a otro, tiene que ver con que yo llevo a cabo una determinada acción, que ahí en el texto está lleno de acciones, y esa acción está orientada a algo. Después ustedes dicen, dentro de todas las acciones que hay o dentro del texto yo encuentro que los tipos ideales de acción son esto y esto, y busco, puede haber una, puede haber dos, puede haber tres, puede haber, no sé, ustedes pueden detectar una sola. Si yo no se les pide en el examen, pongan 3, 4 acciones sociales, ustedes ponen las que encuentran, pero siempre tienen que ejemplificar con el texto. Porque yo te puedo decir, encuentro que hay acción social racional con arreglo a fines, y punto, chao, me fui, hago la otra pregunta. Está mal, porque está bien, hay acción social racional con arreglo a fines, pero ustedes no me están diciendo si realmente detectaron en el texto esa acción social racional con arreglo a fines. Y acuérdense que la acción social con arreglo a fines, cuando yo hago algo, tengo un fin, un destino final, tengo un fin a cumplir. Entonces mi acción está destinada a algo. Y puede haber una de arreglo a valores, y puede haber tradicional, y puede haber afectiva. Incluso en este texto está bien variadita las acciones sociales. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahí se entendió. Gracias. Profe, sí. Vio que en el texto habla, bueno, de la, ¿cómo es? De los comedores que hay, que nombra que hay 10 comedores. Y ahí Sí. aclara que dice la mayoría de la iglesia y algunos con recursos de Nolderta que tienen una fundación para hacer trabajo social. Yo recuerdo, no me acuerdo bien cómo era, pero que había, no sé si era de esto, que había una acción social, el ejemplo que decía los profes de los cumpleaños, no sé si se recuerdan. ¿De los cumpleaños? Sí, o sea, me acuerdo como que ella había dado un ejemplo, no me acuerdo si era Navidad o algo así, que habíamos hablado, de que nosotros como tradición tenemos, por ejemplo, de que en los cumpleaños hacer un regalo, ¿no? Bueno, ahí Sí. como habla particularmente habla que está relacionada y está incluida la iglesia, por ejemplo, ¿podría ser que sea una acción social con arreglo a valores? Sí, y también, o sea, también podría ser tradicional. Las dos. Porque si nombras a la iglesia, también está el Gauchito Gil, viste que ellos hacen, tienen un altar al Gauchito Gil, ahí está quedando la acción tradicional que tiene que ver con esto de las tradiciones, de la religión, queda establecido que es una acción social tradicional. Ajá, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, si encontramos los 4 tipos de acciones, decimos cuáles son, o al menos con encontrar 2 o 3 ya basta, o las que encontremos en el... Depende de lo que la profe Arellano ponga
o soliciten el examen. Puede ser que te diga, identifique los tipos de acciones ideales y te está dando a entender que son muchas. Te dice, identifique una acción social ideal. Entonces vos ahí buscás y decís, bueno, busco la racional. Normalmente pedimos en general para que ustedes tengan la capacidad de detectar si es racional, si es arreglo de valores, si es tradicional, afectiva, y pueden encontrar una, dos, tres, las cuatro, ninguna. Entonces, la idea es que ustedes puedan... Este texto es bastante rico en acciones sociales porque habla del gauchito Gil, habla de la iglesia, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con tradición, habla de la familia, hay un momento que habla de... Creo que algo de la familia, de Laura, que asegura en el barrio unos 10 comedores. Bueno, arreglo a valores también hay acá. Ni hablar de la primera, que tiene que ver con arreglo a fines. Esa está orientada a un objetivo y casi todas las acciones que ellos van haciendo replica sobre algo, digamos, tiene que ver con algo y apunta a algo. Entonces son acciones que están y en este texto yo creo que están todas las cuatro prácticamente. Bueno, por ejemplo, que hoy hacemos referencia a la acción social racional con arreglo a valores. Ustedes pueden encontrar en el texto que hay actos de, digamos, de solidaridad con el prójimo de manera desinteresada, porque esto de los comedores y todo eso que se va dando son unas cuestiones más de valor, de valores que tiene la sociedad con ayudar al otro. Son, va más por ese lado. ¿Se acuerdan el ejemplo que la profe había dado en clase? Tiene un poco que ver con esto de los barrios, que se puede ver también por ese... Ella había dicho que para contribuir a la solidaridad en esto de pandemia, en el 2020 los socios del Country Golf Club deciden incluir en las expensas un 2% destinado a colaborar con el merendero infantil del asentamiento informal Pajarito. O sea, es una acción que está orientada a valores, porque pasa por la solidaridad de la gente en colaborar. Y en este caso pasa lo mismo con el barrio de Las Tunas, o sea, hay comedores y hay distintas actividades que hacen a la colaboración con el prójimo. Por eso lo vemos como acciones orientadas o con arreglo a valores, como lo define Weber. La acción tradicional, la racional, digamos, la racional con arreglo a fin, es la que normalmente siempre van a encontrar. Porque cualquier acción por lo general tiene un fin a cumplir, un objetivo. Entonces esas son las que por ahí son más fáciles de dar. Y acá justo tenemos el ejemplo de los vecinos del asentamiento informal Las Tunas, trabajan sin relación de dependencia en el country Nordelta. A pesar de la precariedad laboral, no pueden prescindir de dichos ingresos. Entonces trabajan para obtener dinero, o sea, ese es el fin de esa acción. O sea, cubrir sus necesidades básicas. Entonces, de ese tipo de acciones dentro de este texto. Cuando ustedes pongan
¿qué es la acción social con arreglo a fines, a valores tradicionales, afectiva? Que me pongan la definición de qué es, para que sepamos que ustedes entendieron qué es, y me pongan el ejemplo en el texto, está bien la respuesta. Te pregunto, porque la mayoría de los Sí. que se anotaron son más que nada encarando a lo del comedor. Pero yo puse lo de que la mayoría nace, vive toda su vida sin salir del lugar. ¿Eso podría ser como una acción o no? Y que estaría relacionado con lo tradicional. Que en una parte del texto hacía mención de que la mayoría decidió su vida ahí salir de ese sector rodeado de muros, sería que podían hacer y vivir ahí. ¿Pero por qué lo tomás como tradicional? Y porque, o sea, lo tomé por el lado de que podría venir de generaciones, que si una persona adulta de mi familia lo hace, y bueno, ya por tradición yo también me quedo y lo hago también acá. Pero por eso quería preguntar si podría estar bien o relacionar con otro tipo de acción. Y mejor va a ser con otra, porque en realidad eso es una cuestión más, no sería una tradición general, eso sería más de familia en familia, si es que decide quedarse porque la mamá se quedó en el barrio, pero no debería ser una respuesta tradicional, o sea, lo apuntaría más para el lado de tradición, lo que tenga que ver con las cuestiones de la iglesia, de lo que aparece como cultural, como una tradición que es, por ejemplo, venerar al Gauchito Gil. No es una tradición que se va pasando de generación en generación, porque ahí sí tus padres veneraban al Gauchito Gil y seguramente vos vas a terminar venerando al Gauchito Gil, pero porque se da una tradición en la familia. Y esto está claramente en el texto cuando dicen, bueno, que hay un altar del Gauchito Gil, que hay banderas o cosas que hacen referencia de color rojo, que hacen referencia a que tiene que ver con el Gauchito Gil y con lo que es la veneración. Entonces, yo llevaría lo tradicional más por ese lado. O sea, ya señalar directamente eso como acción está mal, o tenía que relacionarlo con otro tipo de ideal. Para mí, eso que hace referencia a quedarse ahí porque se quedó la madre, o sea, eso no sería una acción tradicional. Okay. Profe, otra consulta. ¿Vio cuando habla de que la gente, los vecinos de las Tunas trabajan en Nordelta? ¿Puedo tomar como que son dos tipos de acciones? O sea, que por ejemplo, si yo hago eso, yo puedo interpretar que es con arreglo a valores porque la gente de Nordelta los toma a ellos como trabajadores para ayudarles, para darle trabajo. O si no, si no también puede ser con arreglo a fines, porque capaz que sabiendo que esas personas necesitan del trabajo, me van a cobrar menos, por ejemplo. Entonces yo tengo ese objetivo. ¿Puede ser? Si vos lo explicás de las dos formas, ¿está bien? Ah, bueno. O sea, porque el ejemplo sirve para las dos, depende cómo lo expliques. Claro, por eso. Si ¿Sí? doy esa explicación, lo puedo tomar como que son las dos cosas. Si explico, Claro. digamos. Acordate que trata de ser siempre clara, no te mezcles. Si vos querés usar el mismo ejemplo para explicarme las dos, ponés las dos separadas. O sea, una acción con arreglo a fines y la otra con arreglo a valores, aunque sea el mismo ejemplo, y pones la explicación. Sirve para las dos, pero siempre que lo aclares. Profe, una Sí. consulta. ¿Está bien si pongo que el tipo de ideal de la acción social que muestra el texto es la acción social racional con arreglo a valores, ya que hay solidaridad, empatía y una buena disposición entre los vecinos del country? Sí, 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 ¿Está sí. correcto así? Está Ah, bien. perfecto. Valores. La idea no es sepan detectar el tipo de acción, porque no me sirve solo que me pongan el concepto de acción social. Ahí yo veo que detectaste solidaridad, trabajo sin sentirse remunerado, sino que lo hago porque me gusta ayudar. O sea, ustedes están detectando todo eso dentro del texto. Está bien así.
Perfecto, gracias, profe. Profe, Sí, yo tengo una... ¿Puede ser no te escucho. ¿No me escucha? Ahora, ¿Puede ser un tipo de acción social racional con arreglo a valores cuando dice que hace 15 o 20 años no había nada y que los vecinos rellenaron los baldíos? ¿Puede ser? sí, pero también es una acción social con arreglo a fines, porque el objetivo es o sea, usar ese lugar. Ah, bueno. Yo lo veía más por el otro lado, pero está bien. Pero también, si vos lo explicás, si lo explicás como corresponde, está bien. O sea, acuérdense que ustedes tienen que fundamentar lo que me están poniendo, porque no es solo poner porque aparece la palabra que a vos te cierra que sea valores o tradicional o afín. O sea, expliquen. Aprovechen este momento en donde no me hagan un monólogo de 30 hojas explicando acciones racionales, pero sí que quede que ustedes entendieron, porque es como ustedes lo ven, mientras que ahí ustedes dicen si es una acción con arreglo a valores y me explican por qué, y es claro, o sea, que tiene que ver con el texto, está bien. Así como lo planteó Gisela, una misma acción lo pudo ver de dos maneras, como si fuera valores y como si fuera fines. Siempre que esté explicado, está bien. Ah, bueno, profe. Gracias. No, de nada. En general lo que están poniendo está bastante bien, o sea, están bien encarados con respecto a las redes sociales. Profe, y con respecto al tipo de Dominación. denominación, sí, sería el tipo Sí. ideal de denominación que podemos encontrar dentro del texto, es la dominación legítima tradicional, ya que está basado en el comportamiento de los individuos que se encuentran dentro del country, o ahí faltaría algo más. ¿Estaría Sí, bien eso? puede ser, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, profe, gracias. Ahí le voy agarrando Acuérdense la mano. que en los tipos ideales de dominación, recuerden siempre que son construcciones teóricas, como lo llaman constructos teóricos. Rara vez ustedes van a encontrar puros en la sociedad, porque la idea es que sirvan siempre de ejemplo, que uno muestre el ideal de lo que sería esa dominación, entonces ustedes dicen, bueno, este es el ideal, pero eh, son ejemplos históricos que hubieron y que hoy rara vez se va a encontrar, como la profe decía, un Mussolini, un Hitler, hoy ya no existen en la sociedad, es difícil que uno encuentre un tipo de dominación de ese tipo y hoy no creo que llegue a buen puerto ningún tipo de dominación carismática de un estilo hitleriano. Entonces, son ejemplos que se usan para poder marcar lo que es el ideal de un tipo de dominación carismática. Entonces, acá yo no me acuerdo, a ver si habla de alguien en particular, pero muchas veces en los barrios siempre hay como le llaman los famosos punteros de barrio, que son los que se ocupan de encontrar, de buscarle trabajo, buscar terreno, siempre está ahí como girando en torno al barrio, dándole soluciones al tema de las cloacas, al tema del agua, al tema de la luz, siempre está como ahí moviéndose. Ese dentro de un barrio es un líder carismático, porque muchas veces nadie lo elige y él solo se autoproclama representante del barrio y va haciendo cosas y hace juntas vecinales. Después vienen elecciones y se hace una elección de quién es el representante del barrio. Pero muchas veces empieza así, puerta a puerta, hablando un rato en la vereda con uno, un rato en la vereda con el otro, y va como construyendo una especie de liderazgo en el barrio. Entonces, se pueden ver estas dominaciones carismáticas, digamos, en cosas por ahí un poco más pequeñas, sin llevar al nivel de decir, bueno, un Nelson Mandela, un Hitler, un Mussolini, que fueron como casos que movieron las masas de una manera inexplicable para la época. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Tengo una duda en cuanto a la social afectiva. No me Sí. queda claro.
en el texto, por ejemplo, la parte esa donde dice que hay 10 comedores y que algunos con recursos del Nordelta que tienen una fundación para hacer trabajo social acá, ¿podría ser como una acción social afectiva? Ya que hay muchas personas que, tipo, que las personas que más tienen recursos como que dejan una parte para la fundación. Pero puede ser más a valores. También, o sea, ¿puede ser las dos? Sí, acordate, a ver si tenemos acá el ejemplo de afectiva con el country, no, tenemos en el ejemplo en la mayoría de las sociedades los procesos familiares incluyen erogaciones destinadas a cubrir alguna forma de reconocimiento simbólico a las relaciones de afecto, cariño y amor. Bueno, ahí dice, esto no responde generalmente a nada que sea racional, porque por eso es afectivo. Cuando interviene en lo afectivo, es como que la parte racional queda de lado. Entonces dice, no responde a la racionalidad económica porque de hecho la afecta negativamente, sino a la necesidad de manifestar los afectos, dice. Refuerza el lazo social y afectivo entre determinados actores sociales, madre, hijo, parejas, amigos cercanos. Eso es lo que dice Weber acerca de la acción social afectiva. Por eso la separa, la afectiva, y ahí le estoy mostrando, la tradicional, normalmente carece de racionalidad. Por eso separa las otras dos y dice acciones sociales racionales con arreglo a valores y con arreglo a fines. Esas sí son racionales. Entonces tenés que tener en cuenta cuando vas a hablar de afectivo que la parte racional o la parte que vos digas, ah, pero esto es obvio, tiene que ser así, no. Cuando hay afectivo, lo obvio no es tan obvio. Porque es como que decís, bueno, manda por ahí el corazón a la cabeza. Por ese lado trate de ver cuando hacemos referencia a lo que es afectivo. Ahí les dejo para que vean. No sé si están viendo el concepto de Weber. Sería así como una donación o así. Sí, sí, podría ser, pero a ver, voy a ver de dónde vos estás leyendo eso de de donación. No, no, no está en el texto, pero, o sea, es como que lo puedo relacionar con eso. Sí, a ver acá, tiempos de construcción, resultados de la Fundación Ordenca es tajante y se hace en caridad y no solidaridad. Profe, disculpe que me meta. Esta era la acción social que la profe Diana había dicho con el ejemplo de los regalos en los cumpleaños. O en Ah, Navidad. ahí está acá. Sí, que ella dijo que aunque seamos grandes, a veces inconscientemente nosotros seguimos esperando un regalo y todo eso. Claro, es como que todos seguimos creyendo en Papá Noel cuando llega Navidad. Pero también se mezcla con lo tradicional, que es recibir regalos en Navidad. Entonces, depende de cómo lo expliques, pueden ser ambos.
Bueno, ya va quedando poco tiempo, si quieren ir haciendo algún comentario más. Recuerden que para el jueves vamos a ver Marx y Bourdieu, lo último que dio la profesora. En lo posible traten de tener leído el Power de Marx, que es el más largo. No sé si tuvieron el tiempo ya de leer los textos, pero recuerden que Marx es medio complicado de entender, pero vamos a ir a lo puntual de Marx para que a ustedes les quede más claro cuáles son los conceptos importantes de la teoría marxista, y vamos a hacer hincapié en eso que la profesora hablaba sobre la formación social, qué tipo de formación social predomina, porque eso sí es pregunta seguro de parcial. Que ustedes puedan detectar dentro de la formación social cómo está compuesta, la estructura, la superestructura. Siempre traten de conceptualizar las cosas que van poniendo, porque queda más prolijo y más entendible la respuesta. Si ustedes ponen la formación social, 2 puntos, arriba la ideología, abajo el color del imperio. No. ¿Qué es la formación social? Es tal cosa, está compuesta por tal cosa, corresponde a tal cosa. O sea, ustedes vayan siempre construyendo una respuesta para que quede claro y entendible de que realmente ustedes incorporaron los conceptos. Después, todo lo que tiene que ver con plusvalía, mercancía y sobre todo con lo que tiene que ver con el ejército de reserva. Tengan en cuenta siempre que el ejército de reserva hace referencia a los desocupados. Es un concepto clave que suelen cometer muchos errores en los parciales con respecto al ejército de reserva y suele hasta tener bastante peso en la respuesta, porque es un concepto importante. Y si se hace, normalmente se hace como una conexión de conceptos y ustedes forman un párrafo contando desde qué es la formación social, o qué son los sistemas de producción, o por qué está compuesto, o dónde se da la contradicción de las clases. O sea, son, por lo general, van armando como un parrafito de todas las respuestas, porque se conectan todos los conceptos. Con 3 temas, como decir, propiedad privada, los medios de producción, mercancía, plusvalía y ejército de reserva, yo puedo hacer un texto. Entonces, si ustedes tienen bien en claro esos conceptos, pueden armar un texto e incluso pueden detectar todo eso dentro de un artículo de un diario. Entonces, por más que parezcan términos que son viejos, que son de antes, son todos aplicables ahora. Entonces, traten de venir con eso leído para el jueves, cosa de que pongamos un texto y ustedes puedan rápidamente detectar y decir, bueno, la formación social es esto, es, no sé, Argentina en el año tanto, sistema capitalista. Está compuesto por una estructura y una superestructura. La estructura está compuesta por tal y tal cosa, la superestructura tal y tal otra. Y van poniendo ejemplos del texto. Y así vamos a ir armando, porque así va a ser el parcial. Por lo general es así el parcial. Entonces, si ustedes pueden detectar eso rápido, en el parcial van a poder detectar de la misma manera. Bueno, por lo que veo, en lo que... Sí, Rocío. Les quería consultar, ¿será que pueden grabar la clase del jueves? Porque rendimos estados y tenemos que estar a las 3:30, creo que ya tenemos que estar en la sala. Entonces, si es posible grabar la clase para... Y Bueno, subirla la grabamos, ¿no? Igualmente, si se van a retirar a 3:30, de 2 a 3 a las 3:20, 3:15, por lo menos vamos a poder hacer la mayor parte de Marx, que es uno de los autores que más, por ahí más complejidad tiene. Y después tenemos Bourdieu, que ustedes tienen que poder detectar los tipos de capitales según Bourdieu en el texto. Por eso también tengan en claro cuáles son los tipos de capitales según Bourdieu. Yo le voy a hacer un machetito, como les hice acá en el Padlet, donde ustedes van a tener los conceptos básicos de Marx y de Bourdieu. Pero acuérdense que solo con los conceptos no sirve, tienen que poder detectarlos. No, gracias. Después de la clase del jueves, usted puede dejar este Padlet abierto, el que sería de Marx. Va a quedar abierto. Esto va a quedar abierto para que ustedes vayan trabajando y va a quedar, o sea, esto, si yo no lo elimino, queda acá. Ustedes sigan trabajando en esto. Yo voy a seguir observando qué es respuesta, igual que María Emilia, y vamos a ir haciendo acotaciones. Si vemos que hay algo que está por ahí muy mal, para que ustedes no se confundan, vamos a hacer una aclaración abajo. Pero la idea es que sigan trabajando, incluso va a servir para incluso los chicos que no pudieron presentarse al primer parcial, y les va a servir también para el recuperatorio. Así que, bueno, vamos cerrando, porque sé que también están con otros exámenes y tienen que estudiar.
Pero vayan leyendo, más que nada la recomendación es vayan leyendo, hay conceptos que son muy básicos, muy claves, que los tienen que saber, y con eso van a andar bien para el parcial. Bueno, por mi parte, hasta el jueves, no sé, Emilia, si querés decir algo más a los chicos. No, nada. Bueno, nos vemos entonces el Hasta jueves luego, con Max profe. y Burdiel. Hasta luego, chao, Hasta chao. luego, profe, nos vemos.